Mesoamérica está caracterizado por flujos migratorios dentro del continente y también fuera de él, de gente que proviene de fuera, de una manera histórica. Mesoamérica particularmente, que es donde nosotros hemos venido desarrollando acciones, cumple también con este tipo de características. Es una región con altos flujos migratorios, tanto al interno de la región como fuera de ella. Creo que cada vez estamos ante más casos, digamos, de personas que migran más allá digamos, para mejorar sus condiciones laborales, sino también huyendo de situaciones de violencia, de guerra, de desastres naturales. Los números se han incrementado y esto lo vemos, digamos, a nivel global con los arribos, digamos, de migrantes africanos, ¿verdad?, a las fronteras del Mediterráneo. Lo vemos también con los millones de refugiados ahora que hay en campamentos en Siria debido a conflictos en ese país. Libia, en fin, estamos en Nigeria, estamos en una situación, en un momento actual muy convulso, digamos, a nivel global. Y en Mesoamérica también hemos venido viendo un incremento, digamos, no solo en el número de las personas que migran en la región, sino también de la composición social de estos flujos. Cada vez son más mujeres, menores no acompañados, población LGBTI, víctimas de trata que salen de sus países tratando de buscar una solución, digamos, a problemas de persecución, de violencia que no les permiten quedarse donde están. También es importante que más allá, digamos, de lo que es incrementos en violencia, que ha sido uno de, digamos, de los factores que repetidamente se mencionan, digamos, para el aumento de migración de jóvenes, digamos, en la región mesoamericana y específicamente en el Triángulo Norte, es importante también reconocer que hay otros factores importantes. El tema de reunificación familiar es clave. Hay muchos de estos jóvenes que tienen a sus padres trabajando en Estados Unidos u otros países, porque no solamente Estados Unidos desde hace varios años. La reunificación familiar ciertamente es un factor de atracción y también hemos venido viendo, aunque no ha sido muy estudiado, el tema, digamos, del impacto del cambio climático, la roya, cómo ha afectado a cientos y miles de campesinos, digamos, en la región centroamericana que están en una situación de pobreza, y esto también pues tiene un impacto en las familias. Creo que del gran marco, digamos, de migrantes, cabe destacar que hay quienes lo hacen de forma regular, ¿verdad? La migración per se no tiene que ser riesgosa, pero hay personas que se embarcan en estas travesías de forma irregular o a través, digamos, de redes criminales que lucran, digamos, para pasar de una frontera a otra a personas migrantes, y además esto les pone en una situación de vulnerabilidad importante. Digamos, migrar en condiciones irregulares es un factor que podría ciertamente atraer riesgos de todo tipo a quienes deciden de alguna forma migrar de forma clandestina o sin, digamos, los documentos en regla o a través de fronteras, digamos, establecidas de forma legal, pero también es importante reconocer que a pesar, digamos, de la multitud de personas que pueden emprender una travesía de migrar de forma irregular, hay también factores que incrementan, digamos, la vulnerabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo la migración de un niño no acompañado que de un grupo familiar. No es lo mismo una madre sola con niños pequeños nuevamente que un grupo familiar completo. Los adultos también y hombres, es importante saber que muchos de ellos también están expuestos a situaciones de grave violencia, asaltos, extorsiones, secuestros, inclusive la muerte. Entonces no es que digamos que los hombres están también exentos, digamos, de riesgos, ciertamente no, pero digamos hemos visto un aumento y una mayor vulnerabilidad de lo que es el tema de mujeres, que normalmente también sufren, digamos,
violaciones de tipo de abuso sexual, que esto, sin lugar a dudas, pues es un detonante que hay que prestarle mucha atención. Bueno, los riesgos que enfrentan la niñez y la adolescencia cuando enfrentan un viaje de forma irregular. Ahora sabemos que también hay víctimas de trata que migran de forma regular con documentos, pero ciertamente en una situación de vulnerabilidad extrema, que es importante no dejar eso de lado. Pero los niños se enfrentan a una gran cantidad de riesgos, desde extorsiones hasta abuso sexual, daño físico, emocional y también la muerte. Embarazos prematuros, embarazos de adolescentes, también infecciones, digamos, de enfermedades de transmisión sexual, y esto solo para nombrar algunos de los riesgos que podrían, digamos, enfrentar. Hay un temor de que se van a presentar mayores números, digamos, de niños de Guatemala, por ejemplo, que van a migrar más allá, digamos, de hondureños y salvadoreños, y entonces aquí llama la atención, digamos, el tema de población indígena. ¿En qué situaciones están estos niños? ¿Qué mayores riesgos tienen? Pues yo creo que los riesgos están, digamos, en aspectos de pobreza, ¿verdad? De sus comunidades de origen, de donde vienen, que también esto pues los hace estar más susceptibles, digamos, a engaños o a poder ser, digamos, presa fácil de promesas engañosas, de mejorar condiciones de vida que no son tales, ¿verdad? Entonces yo creo que, digamos, la población indígena ciertamente tiene un grado de vulnerabilidad de ser víctimas de situaciones como trata de personas para explotación laboral, extracción de órganos, adopciones irregulares también, explotación sexual, y creo que el factor educativo también es importante, ¿verdad? Que tanto conocen el lenguaje, que también pueden comunicar a estos niños también las situaciones que están viviendo, el temor a las autoridades, que tanto se relacionan, digamos, ellos con las autoridades, conocen de a quiénes recurrir. Nosotros decimos muchas veces que la información es el mejor equipaje de las personas migrantes, y creo que para la particularidad de la población indígena quizás la información con la que cuentan es muchísimo menor que el resto de personas. Creo que es una conjugación de factores, como hablábamos en algún momento cuando el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos, ¿verdad? Y las acciones ejecutivas del presidente Obama pues generaron algún tipo, digamos, de percepción errónea de que quien llegara joven, menor de edad, a las fronteras iba a ser, digamos, admitido y no deportado. Sabemos que los procesos de deportación no son rápidos, pero que esto, digamos, no era ese pase que tenían esos niños. Entonces creo que hubo gente, ciertamente redes criminales que trataron de aprovecharse de eso para lucrar con cientos de jóvenes. Creo que eso es un factor a considerar, pero también está el tema de la reunificación familiar, como hablábamos. También está el tema de un posible aumento de violencia en algunas regiones, aunque esto también no ha sido tan estudiado, y nuevamente el tema, digamos, de cambio climático y qué impacto ha tenido en familias de zonas rurales en la región. Además de los factores, digamos, de violencia, de reunificación familiar, de digamos, mitos en torno, digamos, a accesos migratorios o posibilidades de migrar hacia los Estados Unidos particularmente, también es importante reconocer que si no hay condiciones de vida dignas para muchas de estas personas, la reincidencia va a ser una constante, ¿cierto? Quien ha decidido emprender esta travesía a pesar de los riesgos, no es que desconoce que hay grandes riesgos, sino que no tiene condiciones para quedarse
en su país o en su comunidad de origen, ya sea por violencia o por pobreza, desintegración familiar, en fin, hay muchos factores estructurales que también deben ser considerados. Y en el tanto no ofrezcamos posibilidades reales de cambio a estas personas, es probable que vuelvan a intentar migrar.